Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, volumen 2, inciso Superestructuras y registros culturales. Artículo E13. Los aspectos del demiurgo y el sistema real. El demiurgo se manifiesta en el organismo macrocósmico bajo diferentes aspectos. Así, en la figura 38 vemos que la manifestación 12 se realiza con el aspecto belleza en el plano arquetípico, con el aspecto amor en el seno de las culturas exteriores y con el aspecto raza sagrada en la esfera del sentido del mundo. Tales aspectos son análogos respectivamente al sujeto racional, al sujeto cultural y al sujeto consciente, es decir, a los aspectos del sujeto anímico microcósmico. En la figura 66, por otra parte, se ha representado analógicamente al aspecto logos del demiurgo, correspondiente al aspecto logos kundalini en el microcosmos. El aspecto logos, aparte de su poder plasmador sobre los entes del macrocosmos, es decir, su facultad de designar, o vox, dispone de la facultad de registrar, que le permite explorar y reproducir el contenido de los registros ónticos, tal como se explicó en el inciso Memorias microcósmicas y registros macrocósmicos. Es importante indagar ahora cuál aspecto del demiurgo se interesa en el contenido de los registros culturales. Pero antes de responder debemos aclarar bien la pregunta, porque el contenido de los registros culturales no es reproducido por el demiurgo de manera semejante al contenido de los registros ónticos, es decir, sobre una pantalla, sino que el mismo es vivenciado directamente en el registro cultural por intermedio del arquetipo astral. Recordemos que todo arquetipo universal es una emanación del demiurgo por medio de la cual él se manifiesta y conforma el plano físico macrocósmico. En el caso particular de los arquetipos astrales, el demiurgo los emana para animar a las superestructuras de las culturas externas y se manifiesta en ellos mediante su aspecto amor o sabiduría. Pero esto ya fue adelantado en el comentario séptimo, página 332, y ejemplificado sinópticamente en la figura 38, con referencia a su correspondencia microcósmica. El sujeto anímico 4 se manifiesta en la estructura cultural 8 como sujeto cultural, vivenciando los sistemas como representaciones racionales. Una representación racional es un concepto tajada del esquema de la relación notado en el contexto de un plano de significación horizontal. Análogamente, la manifestación 12 se expresa en las culturas exteriores como aspecto amor o sabiduría del demiurgo, vivenciando las superestructuras por medio de los arquetipos psicoideos que las sostienen. La fuerza que religa a los objetos culturales exteriores es el amor del pasú, es decir, una forma del dolor, energía aportada por toda la comunidad sociocultural desde el inconsciente colectivo universal o mundo astral 18 y que alimenta a los arquetipos psicoideos o egrégoros. El demiurgo, con su aspecto amor-sabiduría, puede vivenciar una cultura exterior 16 como superconcepto, es decir, puede notarla en el contexto de un superlenguaje en un espacio de significación horizontal. Es claro ahora, en respuesta a la indagación anterior, que el aspecto amor vivencia el contenido de los registros culturales del mismo modo que es capaz de vivenciar toda la superestructura de una cultura externa, por medio de los arquetipos astrales que vitalizan el sistema trófico de la superestructura orgánica.
El registro cultural es sólo un elemento de grado menor del sistema trófico, es decir, una conexión trófica, y por eso su contenido puede ser vivenciado en todo momento por el aspecto amor, porque los arquetipos astrales mantienen permanentemente la vitalidad del registro cultural para sustentar el valor general del objeto cultural. En la figura 78, esto significa que el aspecto amor puede vivenciar el registro cultural 2,6, pues él mismo es una conexión trófica que sustenta al órgano 2, vale decir, una conexión de sentido que sostiene el valor del caballo cultural. Sin embargo, no hay que olvidar que el espacio analógico, TTESLD, de la figura, corresponde a uno de los múltiples espacios de significación que integran el espacio macrocósmico. La importancia de esta advertencia quedará en evidencia muy pronto. Dejemos por el momento el aspecto amor y a su posibilidad de vivenciar el registro cultural del sistema real 2,6, figura 78, y consideremos el aspecto raza sagrada y a su función de percibir el sentido cultural emergente en el umbral del sentido. Tengamos presente, ante todo, lo dicho en el comentario 12, página 342, siempre con referencia a la figura 38. El sujeto anímico 3 se manifiesta en la esfera de luz 10 como sujeto consciente. Allí el sujeto consciente ve emerger las ideas a través del umbral de conciencia y percibe imagen y significado. Análogamente, la manifestación 12 se expresa en el mundo exterior como raza sagrada 18. El demiurgo, por los ojos de su raza sagrada, ve surgir los objetos culturales, los entes signados por el pasú, desde el umbral del sentido, es decir, desde el límite que separa a una cultura en el mundo exterior de lo indiferenciado, de los entes cuyo designio aún no ha sido descubierto. La comprensión macrocósmica de las culturas exteriores, las cuales consisten en superestructuras de objetos culturales y microcosmos, y la aprehensión del sentido del mundo que las comunidades socioculturales permanentemente sostienen y desarrollan, constituye la conciencia del demiurgo propiamente dicha, comprensión y aprehensión que, naturalmente, suceden en el tiempo trascendente. De acuerdo con el comentario de 12, el aspecto raza sagrada percibe la emergencia de los objetos culturales de manera análoga a cómo el sujeto consciente percibe la emergencia de las representaciones conscientes. Pero de la primera parte sabemos que el sujeto consciente debe oponerse a la corriente del tiempo inmanente, en que consiste su esencia, para retener a las imágenes que emergen por el umbral de conciencia, es decir, debe situarse en posición SPE, sujeto en presencia extensivo. Figura 25. De ese modo, en SPE, el sujeto consciente mira hacia el umbral de conciencia y consigue retener a las imágenes emergentes. Análogamente, el aspecto raza sagrada, cuya esencia última es el tiempo trascendente, la conciencia del demiurgo, debe oponerse a la corriente anisotrópica del tiempo trascendente para retener a los objetos culturales que emergen por el umbral del sentido, es decir, debe situarse en presente extensivo. Esta disposición del demiurgo se denomina aspecto raza sagrada en presente extensivo o ARSEPE. En la figura 78 se ha señalado el punto de vista del aspecto raza sagrada o ARSEPE, como situado por debajo del plano horizontal LDES del sistema real. Desde allí, de espaldas a la corriente del tiempo trascendente, el ARSEPE espera la emergencia del objeto cultural para retenerlo y percibir su sentido cultural, es decir, su valor particular.
Si comparamos el esquema energético macrocósmico de la figura 39 con la figura 78, comprobamos que la primera representa solo un plano, el TTES del espacio analógico, TTLDES, expresado en la segunda. Sin embargo, el plano de la figura 39 nos enseña la emergencia del objeto cultural hasta atravesar el umbral del sentido y manifestarse frente al ARSEPE. Para observar con detalle esa disposición del aspecto raza sagrada que le permite situarse en oposición al umbral del sentido y retener al objeto cultural emergente, en el caso del caballo cultural de la figura 78, habría que atender con preferencia al plano TTES, destacando en él el umbral del sentido y la posición ARSEPE. Esta posibilidad nos la brinda la figura 79, donde vemos que el aspecto raza sagrada como ARSEPE se halla frente al caballo cultural emergente, para retenerlo y aprender su sentido. El caballo cultural 2, por su lado, se encontraba inicialmente en la región B como caballo óntico, hasta que fue afirmada su matriz esencial y se estableció la conexión de sentido o registro cultural con el objeto cultural referente. 6. Entonces, el caballo cultural inició la emergencia hacia el umbral del sentido impulsado por el dolor, es decir, por la fuerza de la primera intención. Al atravesar el umbral y emerger en la región D, esfera de sentido del mundo, análoga a la esfera de luz de la estructura psíquica microcósmica, el caballo cultural se enfrenta al ARSEPE, quien lo retiene y percibe su valor cultural. En este examen de la figura 79 conviene notar dos cosas. La primera es que la posición del ARSEPE frente al caballo cultural o cualquier otro OCP permite la efectiva observación de la pantalla óntica y por lo tanto favorece el acceso al contenido del registro óntico. No hay que insistir, pues ya lo hemos hecho, en que la exploración de estos registros debe ser cuidadosamente evitada por el iniciado hiperbóreo. Lo segundo que hay que notar es que luego que los objetos culturales OCE y OCR del sistema real 2,6 han emergido por el umbral del sentido, su enlace, es decir, el registro cultural, permanece invisible para el ARSEPE. Esto significa que ningún miembro de la raza sagrada, y mucho menos el Pasú, podrá percibir las conexiones de sentido reales que determinan el valor cultural. Tal invisibilidad de los registros culturales impide percibir la composición orgánica de la superestructura y revela, en cambio, un conjunto de objetos culturales distribuidos en el espacio cultural y aparentemente desconectados entre sí. Para visualizar analógicamente este fenómeno y comprender su causa, se ha confeccionado la figura 80. Se ha separado allí, alegóricamente, desde luego, al valor general del valor particular en el caballo cultural 2. De este modo, la figura representa el hecho de que el sistema real 2,6 permanece siempre en la región B, donde es completamente invisible para el ARSEPE. Empero, cuando el valor general resulta afirmado con referencia a un objeto cultural particular, el caballo cultural, OCE, emerge con valor particular y se manifiesta en la esfera de sentido del mundo, región D. Esta manifestación del valor particular equivale a un realce que lo torna visible al ARSEP, pero un realce que descuella sobre el valor general que le sirve de soporte fundamental en la región B. ¿Cuál es la fuerza que impulsa y sostiene la emergencia del valor particular? Respuesta: tal como se indica en la figura 80, la energía astral que aporta el arquetipo astral a través de la conexión trófica 2,6 o registro cultural. El caballo cultural 2 recibe de la conexión trófica la vitalidad astral, que sustenta al valor particular emergente de la región D.
y el ARSEPE solo ve esta apariencia cultural. Los objetos emergente, OCE, y referente, OCR, aparecen distribuidos en el espacio cultural sin evidente conexión entre sí.